Hoy vamos a ver pipelining, que es una de las últimas tópicos de arquitecturas avanzadas que vamos a ver en el curso. Como siempre, les advierto que el tema de pipelining es un tema que puede llegar hasta un nivel de complejidad súper grande, y acá en el curso solamente vamos a ver una pincelada superficial como para entender los conceptos, pero no vamos a estar cerca de entender lo que ocurre realmente en detalle en arquitecturas de aplicaciones actuales, como por ejemplo un Intel Core i7. ¿Ya? Bueno, de alguna manera hemos hablado del pipeline o de conceptos relacionados con el pipeline en varios momentos en el curso. ¿Ya? En primer lugar, recordemos que cada instrucción tiene distintas partes que se van ejecutando en distintos ciclos de reloj, y lo que sí es novedoso quizás ahora es que nosotros vimos cuál era el caso de M32. ¿Se acuerdan cuál era? Las distintas partes de una instrucción. Fetch, que tenía dos partes, fetch 1, fetch 2, decode, execute 1 y eventualmente 2. Sí, estas eran las 5 partes. Cada una de ellas usa un ciclo de reloj. Y se suponía, nosotros dijimos que, por lo tanto, cada instrucción iba a tomar entre 4 a 5 ciclos. Podríamos cerrar la ventana porque hay un poco de ruido. ¿Les molesta si la cierro? Yo creo que puede hacer un poco de calor, pero es que está topando arriba. Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ahora, lo que yo quería decir es que cuáles son las partes de la instrucción va a depender mucho de la arquitectura. Hay arquitecturas que tienen, por ejemplo, 17 partes en una instrucción, o 4, etc. Y esto se ha ido complejizando cada vez más para permitir de mejor manera hacer todas las técnicas de arquitecturas avanzadas que estamos viendo, entre ellas el pipeline, que todavía no hemos dicho lo que es, pero es algo que se busca. Aquí tenemos fetch, decode, execute y write back, que lo estamos agregando ahora. Es otra alternativa. Quizás al execute 2 le podríamos llamar write back en algunos casos. La idea del write back es que si en el execute se calculó algún valor que después hay que guardarlo en algún registro, eso es lo que se hace en el write back. Se guardan los valores que se hayan calculado en los respectivos registros. ¿Sí? Entonces, en este caso, podría haber un pipeline, o sea, una instrucción que tuviera 4 partes. Normalmente asumimos que cuando se empieza a ejecutar la instrucción anterior ya se terminó de ejecutar, ¿ya? Y eso es súper importante. O sea, bueno, en ese caso tendríamos un diagrama de tiempo de este tipo, ¿ya? Donde en cada fila tenemos una instrucción que se está ejecutando en el orden de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, como en cualquier diagrama de tiempo, tenemos el tiempo. Cada columna es un ciclo de reloj, y lo que tenemos acá es que la primera instrucción toma 4 ciclos, ¿ya? Fetch, decode, execute, write back. Después de eso recién podemos empezar a ejecutar la segunda instrucción con sus 4 ciclos, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en este caso donde hay 4 instrucciones, ¿cuántos ciclos de reloj nos va a tomar ejecutar esas 4 instrucciones? 16, muy bien, ¿cierto? Porque tenemos 4 por 4 partes. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podríamos empezar, por ejemplo, a ejecutar, hacerlas todas simultáneamente, por ejemplo, o empezar a ejecutar una después de la otra? Porque los buses colapsarían, los buses de datos. Claro, un tema es lo que ocurre con los buses. Otra cosa es que es importante es que nosotros
queremos usar los datos que se escribieron en los registros, que se hace acá en el write back, los queremos usar a lo mejor en la ejecución de la siguiente instrucción, y así sucesivamente. O a lo mejor en el fetch, porque a lo mejor en el fetch estamos usando una dirección de memoria, no sé. Bueno, la idea del pipeline es poder aumentar la tasa de instrucciones por ciclo, que en el caso anterior era 1 partido por n, donde n es la cantidad de partes, o sea, era un cuarto. Poder aumentar esa tasa, ¿ya? Y para ello, la idea es que usando pipelining, las partes de las distintas instrucciones se ejecutan en paralelo. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo de la diapositiva pasada, solo que en vez de esperar hasta que se termine de ejecutar una instrucción completa, vamos a ir ejecutándolas en paralelo, solamente cuidando de no ejecutar la misma parte al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, cuando termina el fetch de la primera instrucción, se empieza a ejecutar el fetch de la segunda instrucción al mismo tiempo que se está ejecutando el decode de la primera instrucción. Y en el ciclo siguiente, cuando se empiece a ejecutar el execute de la primera instrucción, se va a empezar a ejecutar el decode de la segunda instrucción y el fetch de la tercera instrucción. Y así sucesivamente. A partir ya de la cuarta instrucción se está haciendo las 4 cosas al mismo tiempo de distintas instrucciones, ¿ya? Y esto es lo que en general va a estar ocurriendo en el mejor de los casos, que se van a estar haciendo las 4 cosas al mismo tiempo, o las n cosas, como ya dijimos, dependiendo de la arquitectura. Aquí pueden haber muchas partes de una instrucción. Entonces, usando pipelining, en el caso ideal, con una CPU se podría tener una instrucción por ciclo, ¿cierto? Porque, bueno, aquí para ejecutar estas 4 instrucciones nos demoramos ¿cuántos ciclos? 7. Es menos que una instrucción por ciclo, pero si fuesen muchas instrucciones, acá vamos a tener n instrucciones y acá vamos a tener n más, bueno, a lo mejor no le pongámosle m a eso, porque n le llamamos al número de m más n menos 1, ¿sí? ¿Sí? Que es 3. Ese n es el número de partes de la... Entonces, al ver la tasa, nos va a quedar m partido por m más n menos 1, que cuando m es muy grande, este número es fijo y es chico, es 4 en este caso, podría llegar a ser 17, pero este m pueden ser millones. Esto es prácticamente 1, ¿cierto? Es en el caso ideal. Ahora vamos a empezar a ver que ese caso ideal no se cumple generalmente, pero nos podemos aproximar bastante. Y los culpables de que eso no se cumpla siempre son los hazards. ¿Alguien sabe lo que significa hazard en inglés? Como peligro. Son en verdad problemas que impiden llegar al paralelismo entre instrucciones, o al paralelismo completo o total. Y hay 3 tipos de ellos: los hazards de datos, los hazards estructurales y los hazards de control. ¿Ya? Los hazards de datos ocurren cuando distintas instrucciones modifican los mismos datos en distintas etapas del pipeline. Eso fue lo que de alguna manera mencionamos cuando mostramos la figura de la ejecución de las instrucciones cuando no estaban en paralelo. Dijimos que a veces ciertos datos que se estaban manipulando en una instrucción después se iban a manipular en instrucciones siguientes. Entonces queríamos nosotros garantizar que exista como esta causalidad que el programador espera que exista entre las instrucciones, ¿cierto? Entonces hay 3 subtipos de hazards de datos. Uno es el de lectura después de escritura, o RAW, de Read After Write, escritura después de lectura, o WAR, de Write After Read,
Y de escritura después de escritura que viene de write after write. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya. Lectura después de escritura. En el caso de la lectura después de escritura, quizás el caso más obvio, que es que una instrucción depende del resultado de una instrucción previa. Por ejemplo, si tenemos estas 3 líneas de código en Assembler para M32, cuya explicación en, si quieren, pseudocódigo está acá al lado, nosotros mejor movámonos acá. Ustedes pueden verificar que esto es exactamente lo mismo. O sea, aquí estamos haciendo R1 igual al AND entre 0 y R0. Por lo demás, R0 siempre es 0. Entonces eso es lo mismo que hacer R1 igual 0. Acá tenemos R2, es el add de R1 y 4, o sea, R2 igual a R1 más 4. Y acá tenemos R3 igual al add de R2 más 10, o sea, R3 igual a R2 más 10. ¿En qué sentido aquí se está produciendo lo que decíamos acá? Que la primera instrucción, si yo lo hago de manera secuencial, yo creo que al final R3 sea 14. Si yo hago estas operaciones en ese orden. Claro, porque vamos a hacer R1 igual 0, después R2 igual R1 más 4, o sea, debería quedar R2 igual a 4. Y R3 igual a R2 más 10, o sea, R2 igual a 4 más 10. ¿Ya? ¿Y? Lo que va a pasar es que la primera instrucción, cuando la escribamos, ya vamos a ver, leer la palabra anterior de R1, que no sabemos cuál es. Entonces R2 va a ser algo más 4. R3 va a ser ya, tú estás yendo un paso más allá, pero está bien lo que estás diciendo. Antes de eso, antes de como ver qué es lo que pasaría, una cosa que ocurre acá es que R1, que lo estamos usando acá, se está manipulando en la instrucción anterior. ¿Sí? O sea, esta instrucción depende del resultado de esta instrucción. Lo mismo ocurre acá, donde estamos usando R2, que fue manipulado en la instrucción anterior. ¿Sí? Entonces hay una dependencia lógica entre una instrucción y la instrucción anterior o la instrucción 2 anteriores, etc. Lo que puede llegar a ocurrir con eso es lo que estaba diciendo Benjamín. Benjamín es tu nombrecito. Me vino un coágulo. Que el write back de la instrucción acá, que es donde realmente se guarda en R1 S0, ocurre en este ciclo, en ese instante de tiempo. Pero el execute, que es donde se calcula y por lo tanto se usa ese valor, está acá, en el mismo instante de tiempo. O sea, probablemente cuando se empiece a ejecutar se va a usar el valor de R1 que había antes de ejecutar esta instrucción. ¿Sí? Porque el valor de R1 va a quedar actualizado al final del write back, o está garantizado eso, digo. Y lo mismo ocurre acá con R2. Aquí en este write back se va a actualizar el valor de R2 y después nosotros lo vamos a empezar a usar en este execute de acá, de la instrucción siguiente, pero resulta que se hacen los dos al mismo tiempo. Y por lo tanto, hola, adelante. Por lo tanto, ocurre el mismo problema, exactamente. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ya. Otro tipo de hazard de datos es el de escritura después de lectura. Y aquí lo que ocurre es que un dato es cambiado después de ser utilizado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este ejemplo ahora. De nuevo tenemos, bueno, no voy a volver a leer todos los comandos en Assembler, pero lo que hacemos acá es hacer R1 igual a 0, después R2 igual a R1 menos 6. En este caso aquí tenemos un hazard de lectura después de escritura. ¿Por qué? Entre esas dos. Porque es una instrucción R1 que se está ocupando en el anterior. Claro, porque R1 se escribe acá y se usa acá. ¿Sí?
Después hacemos R3 igual a R2 más 7. Y ahí de nuevo tenemos un hazard de lectura después de escritura. ¿Por qué? Está usando R2, que se está modificando R2. Claro, se modifica R2 acá y se usa acá. Y acá tenemos R2 igual a R1 más 2, donde de nuevo hay un hazard de lectura después de escritura. ¿Por qué? No sé, eso está... Bueno, en verdad en este caso no hay problema porque el R1 que se usa se modificó 3 instrucciones antes y por lo tanto ya alcanzamos, cuando está el execute acá ya se alcanzó a ejecutar ese write back de acá y por lo tanto vamos a tener actualizado el valor. Pero más allá de todos esos hazards de lectura después de escritura que hay, el que nos convoca acá es el de escritura después de lectura. R3 usó R2 y después volvió a poner R2. Claro, R3 está usando R2 y aquí se vuelve a cambiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Esto en principio, si el pipeline está tal como está ahí, no trae ningún problema, ¿ya? Pero nos impone ciertas restricciones respecto a cosas que podemos hacer que vamos a ver más adelante que nos gustaría hacer, como por ejemplo a veces queremos reordenar las instrucciones, ¿ya? Entonces, en este caso, dado esto, no podríamos cambiar el orden de estas dos instrucciones o ejecutarlas las dos al mismo tiempo. Pero digamos que aquí hay una restricción entre esos dos. Finalmente, en el hazard de escritura después de escritura lo que ocurre es que un dato es cambiado en dos instrucciones y por lo tanto el valor final que va a tener depende de cuál se ejecutó primero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí R1 igual 0, R2 igual a R1 más 12, R1 igual a R2 más 5. ¿Dónde está el hazard de escritura después de escritura tal como lo describimos? Claro, en la primera se escribe R1 igual 0 y en la tercera se escribe R1 igual a R2 más 5. Luego, si nosotros cambiamos el orden de esas dos, el valor que va a haber después de esto va a ser R1 igual a 0. Y nosotros lo que queremos es que las instrucciones siguientes a esta usen o reciban un valor de R1 igual al que se calcula en esta instrucción. Entonces, eso también nos impone una restricción respecto al orden entre esas dos instrucciones. ¿Sí? Ya, esos eran los hazards de datos. Luego tenemos los hazards estructurales que dicen relación con los casos en los cuales un mismo bus o componentes de la CPU son usados por dos instrucciones simultáneamente. Que ese era como el que tú mencionabas, por ejemplo. Que a lo mejor, por ejemplo, cuando hacemos fetch, queremos usar los buses de datos para poder traer la instrucción y resulta que otra instrucción está tratando de guardar algo en memoria. Y ahí hay un colapso, o sea, hay una colisión entre ambos requerimientos, un conflicto. Por ejemplo, aquí hay un load word donde se trata de leer en memoria, desde una dirección de memoria a R1, un valor. Luego se hace R2 igual a R1 más 4 y luego se hace R3 igual a R2 más 10. ¿Dónde está acá el hazard estructural? Que el execute de la primera instrucción hace los datos igual que el fetch de la tercera. Sí, qué raro que no esté. Exacto. Aquí en ese execute se están tratando de leer esos datos desde memoria y por lo tanto se están tratando de usar los buses de datos y de direcciones y resulta que el fetch de la tercera está tratando de leer la instrucción esta que está en memoria y para lo cual también necesita los buses de datos e instrucciones. Entonces ahí hay un hazard estructural. Luego tenemos hazard de control, que es, por ejemplo, cuando hay un branch, no se sabe cuál instrucción se va a ejecutar a continuación hasta después de evaluar la condición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema con eso desde el punto de vista del pipeline?
¿Perdón? Necesito esperar al execute de la condición para saber a qué instrucción no ir a buscar después con el branch. Claro. O sea, en el fondo hay una dependencia lógica entre el execute de esta instrucción, que es donde hay una condición, y el fetch de la instrucción siguiente, porque si la condición fue verdadera, yo tengo que hacer antes mover o sea, el PC va a estar movido y por lo tanto lo que voy a ir a buscar va a ser otra cosa. ¿Sí? Resulta que eso recién lo voy a saber en este execute y yo necesito hacer el fetch acá. Ya. Ahora vamos a usar otros ejemplos donde hay una estructura distinta a la que estábamos viendo. Dijimos que esta era la de M32 y habíamos visto otra que era así. En este caso de acá tenemos algo más parecido a lo de M32, con 2 ciclos de fetch y un ciclo y 2 ciclos para decode y execute. ¿Sí? En este caso el pipeline no se hace ciclo a ciclo, sino que cada instrucción usa parte desde 2 ciclos después que la instrucción siguiente, que la instrucción anterior, perdón. Entonces en este caso se hace simultáneamente la ejecución de la instrucción actual y la carga de la siguiente instrucción, que sería este fetch. ¿Sí? Lo que ocurre es que, por ejemplo, solamente se puede hacer un acceso a la memoria a la vez, ¿ya? Y esto es un tipo, o sea, eso puede provocar que hayan ciertos hazards estructurales, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el load necesita accesar a la memoria, por lo que la carga de la siguiente instrucción no puede hacerse en pipelining, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es lo que ocurre entre estas dos instrucciones. Aquí hay un load word, ¿ya? Que tiene estas dos execute, y por lo tanto, lo que hacemos en ese caso, lo que estamos forzados a hacer, dado este hazard, es que tenemos que desplazar la ejecución de la instrucción siguiente, ¿ya? Y ahí se pierde el pipeline, que venía aquí incrementándose cada 2 ciclos. Acá vamos a tener que esperar los 5 ciclos del load word para recién poder empezar con la instrucción siguiente, lo cual obviamente va bajando nuestra tasa de instrucciones por ciclo que teníamos, ¿cierto? Para poder solventar ese problema, los microprocesadores modernos incorporan 2 buses al estilo de la arquitectura de Harvard, ¿ya? Uno para datos y otro para instrucciones, y en ese caso sí se puede cargar la siguiente instrucción en pipelining siempre y cuando la instrucción esté en el caché, ¿sí? Entonces en ese caso no tendríamos este problema de acá. Este execute de acá podría estar usando el caché o directamente el bus de datos, mientras que el fetch de la instrucción siguiente podría acceder solo al caché de instrucciones que debería tener guardada esa instrucción, ¿sí? Entonces esta es una posible solución a ese problema. Otro problema que hay acá es que la instrucción, esta instrucción de acá se carga, pero no sirve ya que el salto condicional previo se efectúa, ¿ya? Aquí hay un branch que va a hacer que la instrucción que realmente queramos ejecutar acá no sea la siguiente que estaba acá, que era este add, y por lo tanto el fetch que hicimos de esa instrucción acá no nos sirve y tenemos que hacer de nuevo un fetch que va a buscar ahora en la dirección a la cual nos envió este branch. ¿Qué tipo de hazard sería este? El hazard de control, ¿cierto? Para evitar que se tengan que botar instrucciones ya cargadas, en algunas arquitecturas se especifica que los saltos son retardados, ¿ya? Y eso se le llama delayed branch. Aquí hay un problema de... Denme un segundo, por favor.
¿Ya? Y lo que ocurre con eso es que la instrucción que sigue a un salto se ejecuta aun cuando ocurra el salto. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que en los casos en que hayan saltos, se van a ejecutar, si seguimos este ejemplo, 2 instrucciones después. Y la instrucción que viene justo después del salto se ejecuta igual. ¿Ya? Y con eso nos ahorramos este problema. Nos ahorramos entre comillas, porque eso nos introduce otros problemas. En este caso, por ejemplo, con delayed branch, este add de acá se ejecutaría igual y después de él se ejecutaría lo que venga a continuación en la instrucción de ese salto. ¿Sí? Entonces, un detalle un poco más respecto a los delayed branches. Bueno, la idea es que en los branches la instrucción siguiente se ejecuta igual. Y por lo tanto, para evitar tener problemas con eso, lo más recomendable es poner un NOP después del branch. NOP es un no operation, o sea, no hace nada. Uno igual eventualmente podría poner otra instrucción ahí, lo cual puede ser riesgoso, pero no otro branch ni un set. ¿Por qué no tendría sentido poner otro branch? ¿Qué pasa si pongo otro branch? ¿Ah? Se va a ejecutar igual. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con la línea de ejecución del programa? ¿Cómo? Si acá tengo un branch que me envía a una línea y acá tengo otro branch que me envía a otra línea, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar este branch, me va a enviar a una línea, se va a ejecutar este otro branch, me va a enviar a otra línea. Aquí voy a estar ejecutando la línea a la cual me envió el primer branch y después, cuando llegue al execute del segundo branch, voy a saltar a la línea de ejecución del segundo branch. Entonces es un comportamiento que no tiene mucho sentido. Lo otro respecto a lo del no, es como la solución más segura, pero si uno sabe que hay una instrucción que voy a ejecutar en cualquiera de los dos casos, podría ponerla ahí, que a lo mejor sería como una instrucción que esté justo antes de este branch, pero que no se use para evaluar la condición del branch. ¿Sí? Ya. Hay distintos niveles de pipelining y en la práctica se emplean más de 2 unidades para lograr ejecutar una instrucción por ciclo del reloj. Con 2 unidades me refiero a 2 CPU o conjuntos de unidades de la CPU. ¿Ya? Ya, aquí vamos a ir a algunos detalles más. Miren estas 2 instrucciones de acá. ¿Qué hazard hay ahí? Read after write. ¿Sí? Ya. Si recuerdan lo que dijimos respecto a read after write, a todo esto aquí, S es lo que le habíamos llamado write back y M es un acceso a memoria. Lo que dijimos es que en este caso, por ejemplo, R1 se está escribiendo acá y por lo tanto se escribe al final de esa S y acá se usa en ese execute. Entonces el problema es que recién al final de este vamos a estar garantizados, vamos a tener la garantía de que el valor de R1 esté actualizado de acuerdo a lo que dijo esta instrucción, pero nosotros queremos al comienzo de esta otra tener ese valor ya listo. Entonces una técnica que podemos usar para solventar ese problema y no tener que atrasar acá la ejecución de esta instrucción es lo que se conoce como register bypassing, ¿ya? Donde en el fondo el pipeline se bypassea el guardado del valor en el registro, el cual igual se realiza, pero permite que la instrucción siguiente pueda utilizar ese valor y no quedarse con el valor que estaba almacenado hasta anteriormente en ese registro.
¿Sí? Entonces, tenemos una instrucción, en este caso que tiene un cierto valor de R1, que está haciendo R1 igual a algo, y lo que al final, igual cualquier cosa, lo que va a ocurrir acá es que ese valor al final va a ir a R1. Pero en la instrucción siguiente nosotros estamos haciendo cualquier cosa igual a una función de R1. ¿Ya? Y lo que hace el register bypassing es que cuando se calcula este valor, además de ir a guardarse al registro R1, se pasa al pipeline de la instrucción siguiente para que pueda ser utilizado directamente. ¿Sí? Ya. Por otro lado, ¿qué ocurre aquí con respecto a estas dos instrucciones? Se va a montar algo en R2 y después quiero añadir R2 con A. Entonces se estaría produciendo otro data hasher. Ya. Sería todo raro. ¿Perdón? Depende de qué hazard es. Ya. ¿Qué es lo que hace esta instrucción de acá? El load recarga algo o carga de memoria y guarda R2. Ya. ¿Y la instrucción de acá? Usa ese R2. Ya. Entonces, ¿qué tipo de hazard tenemos ahí? Otro read after write. Ya. Ahora, ese read after write en verdad no tiene una solución en este caso, ¿ya? Porque aquí no estamos calculando en la CPU el valor, sino que lo vamos a leer a memoria. Y por lo tanto, lo que ocurre aquí es que tenemos la necesidad de introducir lo que se conoce como una burbuja, ¿ya? O sea, esta instrucción se queda esperando aquí. Eso, ahí no pasa nada. Y recién en el ciclo siguiente se puede hacer el execute. ¿Sí? Y ese execute va a necesitar usar el valor de R2 que se cargó acá desde la memoria. Entonces, lo importante es que cuando hagamos esa ejecución podamos acordarnos de cuál era el registro que estábamos necesitando para poder usar su valor, ¿ya? Y para eso se usa algo que se conoce como register scoreboarding, ¿ya? Que permite que esta instrucción que se quedó esperando se acuerde cuál era el registro que tenía que leer. En todo caso, fíjense que este relleno que introducimos aquí después se va propagando porque eso lo vamos a ver inmediatamente ahora. Ya. ¿Por qué razón no podemos aquí? O sea, aquí ya sabemos que tuvimos que introducir esa burbuja y por lo tanto ese execute y ese write back que está con ese acá se atrasaron. ¿Por qué razón aquí no podemos hacer el execute? Vamos a hacer el execute de la instrucción anterior. Ya. ¿Y? Tenemos que esperar que se guarde los registros o se guarda las cosas de la instrucción anterior para utilizarlo ahora. No tiene que ver con valores. ¿Qué tipo de hazard es ese? De control. Estructural. Muy bien. ¿Y por qué hay un hazard estructural? Porque podrían usar el mismo bus. No. O sea, Bueno, sí, pero principalmente podrían usar las mismas unidades. Por ejemplo, este execute de acá podría necesitar usar la ALU, ¿cierto? Y este de acá también. Entonces no puedo hacer los dos al mismo tiempo. Y por lo tanto esta burbuja que introduje aquí se va a propagar
hasta que ya no se siga produciendo ese structural hazard. Ya, aquí se produjo un salto, ¿ya? Y acá tenemos 4 instrucciones que, o sea, el salto se produce acá en el execute, ¿ya? Y cuando se produce ese execute nos damos cuenta que estas 3 instrucciones que teníamos acá en realidad no se deberían ejecutar, ¿ya? Y lo que ocurre con eso es que vamos a tener que botar todo lo que hicimos con esto y recién ahí empezar a hacer la instrucción a la cual nos envió el salto. Por lo tanto, dependiendo del nivel de pipelining que hay, acá el nivel de pipelining es 4, o sea, estoy ejecutando 4 instrucciones al mismo tiempo. Los saltos son súper dañinos para el pipeline, ¿sí? Piensen que a veces hay CPUs modernas que tienen un nivel de pipeline de 17, por ejemplo. Eso quiere decir que cada vez que hago un salto, más o menos voy a perder 17 instrucciones que voy a tener que ejecutar de nuevo. Y bueno, ese es el que ya conocíamos como branch hazard. Cuando hay, como decíamos recién, cuando hay altos niveles de pipeline, el trabajo que se descarta es inaceptable, ¿ya? Porque siempre van a haber saltos. La idea es que no haya muchos, pero en verdad es inevitable hacer saltos en la ejecución de un programa que haga algo inteligente. Entonces, finalmente voy a estar descartando demasiadas instrucciones. Y para poder soslayar ese problema, hay una técnica que se conoce como branch prediction, ¿ya? Y que, como su nombre lo dice, lo que intenta es predecir los saltos. ¿Para qué nos podría servir predecir los saltos? Para mover instrucciones y poner instrucciones que se pueden ejecutar a pesar del salto. Más que eso, lo que se intenta es darse cuenta antes del salto que se va a hacer un salto y empezar a hacerle fetch a las instrucciones que corresponden después del salto. Por ejemplo, los saltos se almacenan en un branch history table, ¿ya? Que quiere decir que cada vez que voy pasando por una cierta instrucción veo cuándo se produjo el salto, ¿ya? Voy viendo cuándo se produjeron los saltos. Y al hacer la decodificación de una instrucción de salto almacenada, se sigue cargando instrucciones a partir de la dirección de destino, en el caso en el cual yo predigo que voy a hacer un salto, ¿sí? Entonces, como por ejemplo en este ejemplo de acá, en vez de hacer fetch a estas instrucciones que vienen a continuación, hago fetch al tiro a las instrucciones que están después de la dirección del salto. Si le achunto con eso, voy a evitar tener que descartar todas las instrucciones, ¿cierto? Porque voy a haber cargado al tiro las instrucciones que en verdad tengo que ejecutar. Actualmente los CPU logran predecir correctamente más del 95% de los saltos, ¿ya? Y obviamente que eso tiene como decíamos, con un nivel de pipeline alto, tiene un efecto súper alto en la tasa instrucción por ciclo, que es lo que hemos estado todo el rato tratando de maximizar. Ahora, muchas veces los saltos no pueden ser predichos, porque en verdad para poder predecirlo hay que ejecutar las instrucciones, y eso es lo que hace la CPU. Entonces, como la respuesta realmente correcta se va a saber cuando se ejecute el salto, y ahí ya, si nos equivocamos, tenemos que hacer toda la pega que decíamos acá, de borrar todas esas instrucciones y partir de cero con la que viene justo a continuación. Bueno, todas estas técnicas permiten acercarse, como decíamos, a la barrera de una instrucción por ciclo de reloj.